En la Biblia no solo encontramos milagros, fe y esperanza. También descubrimos un rostro oculto, la traición, el poder desmedido, la ambición que se disfraza de belleza y seducción. Mujeres capaces de cambiar el curso de naciones enteras con una sola decisión. Una que exigió la cabeza de un profeta en una bandeja, como si fuera un trofeo en un banquete. Otra que, cegada por el poder, mandó matar a sus propios nietos para asegurarse el trono. Y una cuya hermosura más letal que cualquier espada derrumbó al hombre más fuerte de la historia. Y al final, una figura aún más oscura, profetizada para los últimos tiempos, símbolo de idolatría, persecución y maldad acumulada. Estas no son anécdotas antiguas, son advertencias, ecos de lo que ocurre cuando el corazón humano se entrega sin resistencia a la oscuridad. Quédate hasta el final, porque estas 10 historias no solo revelan el lado más peligroso del poder, también muestran cómo la justicia de Dios siempre prevalece. Si quieres caminar con nosotros por estas páginas intensas de la palabra, suscríbete y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos acompañas en este viaje. Hoy abrimos uno de los capítulos más oscuros y reveladores de toda la Biblia. Capítulo 1. La mujer de Potifar. Nuestra primera historia nos transporta a las arenas doradas del antiguo Egipto, una tierra de contrastes deslumbrantes. Bajo un sol implacable, el río Nilo serpenteaba como una vena de vida, nutriendo una civilización que erigía pirámides para desafiar a la eternidad y cuyos faraones eran adorados como dioses vivientes. Pero más allá del esplendor de los palacios y la majestuosidad de los templos, Egipto era también una tierra de jerarquías brutales, donde la vida de un esclavo valía menos que el polvo que pisaba. En este mundo de opulencia y opresión se desarrolló uno de los dramas más impactantes de traición, lujuria y falsedad registrados en la Biblia. Su protagonista involuntario es José, el hijo amado de Jacob, un joven de 17 años, arrancado de su hogar por la envidia de sus propios hermanos, vendido por 20 piezas de plata y arrastrado a una tierra extraña. Para el mundo, José era una mercancía, pero en su corazón ardía una fe inquebrantable en el Dios de sus padres, una llama que ni la traición ni la esclavitud podían extinguir. Dios estaba con él. Esta no es una simple frase piadosa, fue una realidad tangible, y esta gracia divina se hizo tan evidente que al llegar a la casa de Potifar, un hombre de inmenso poder, capitán de la guardia del mismísimo faraón, José no tardó en destacar, no por su fuerza física, sino por una sabiduría y una integridad que parecían sobrenaturales. Potifar, un hombre acostumbrado a leer a las personas, vio en este joven esclavo hebreo algo único. La bendición del Señor reposaba sobre José de tal manera que todo lo que tocaba prosperaba. Las cosechas, las finanzas, la administración del hogar, todo florecía bajo su cuidado. Potifar, reconociendo este favor divino, tomó una decisión sin precedentes. Le confió a José la administración absoluta de toda su casa y sus posesiones, como leemos en el libro de Génesis, capítulo 39, versículo 6, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía. En medio de esta aparente calma, mientras José reconstruía su vida con dignidad, una tormenta se gestaba en los aposentos más lujosos de la casa. Una tormenta con nombre de mujer, la esposa de Potifar. La Escritura no nos da su nombre, quizás porque su identidad se define no por quién era, sino por la oscuridad que encarnaba. Acostumbrada a tener todo lo que deseaba,
rodeada de lujos y sirvientes, vivía en una jaula de oro de aburrimiento y hastío. Y entonces puso sus ojos en el joven administrador. El texto bíblico es claro, y era José de gallardo semblante y de hermosa apariencia. Para esta mujer, la belleza de José, combinada con su integridad y su posición de confianza, se convirtió en una obsesión. No veía un siervo de Dios, veía un objeto para su placer, un capricho que debía ser satisfecho, y así comenzó un asedio implacable. Día tras día, sus palabras, al principio sutiles insinuaciones, se convirtieron en invitaciones directas e indecorosas. Lo acechaba en los pasillos, buscaba encuentros accidentales, susurrándole promesas de placer prohibido. Pero José, cuya lealtad no era solo hacia su amo terrenal, Potifar, sino hacia su amo celestial, rechazaba consistentemente sus avances. Su respuesta, registrada en Génesis, capítulo 39, versículos 8 y 9, es una de las declaraciones de integridad más poderosas de toda la Escritura. He aquí que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Observen la profundidad de su respuesta. Su primera lealtad es a Dios. El pecado no era solo una traición a Potifar, era una ofensa directa contra el Creador. Su temor al Señor era más fuerte que la tentación de la carne y el miedo al poder de aquella mujer. La persistencia de la esposa de Potifar revela la naturaleza destructiva de la lujuria descontrolada. No era amor, era posesión, no era deseo, era egoísmo. No podía aceptar un no. Su orgullo de mujer de la nobleza, acostumbrada a que todos se inclinaran ante ella, no podía soportar ser rechazada por un simple esclavo hebreo. Su corazón, envenenado por el deseo y la soberbia, se endureció hasta el punto de no reconocer la virtud, viéndola solo como un obstáculo para su gratificación. El clímax de este drama llegó un día en que las circunstancias parecían perfectas para el mal. José entró en la casa para cumplir con sus deberes. Estaban solos. Viendo su oportunidad, ella actuó con una audacia desesperada. Lo agarró físicamente por su manto, suplicando, exigiendo: «Acuéstate conmigo». En ese instante, José tomó una decisión que sellaría su destino inmediato. No se quedó a discutir. No intentó razonar con la obsesión. Hizo lo único que un hombre sabio puede hacer frente a una tentación tan agresiva: huyó. Huyó con tal determinación que dejó su propio manto en las manos de ella. Un acto de pureza, una victoria sobre la tentación. Pero en el retorcido plan de aquella mujer, esta victoria se convertiría en el instrumento de su condena. El deseo frustrado se transformó en una furia volcánica. El rechazo encendió en ella un odio sin límites. Sosteniendo el manto de José como un trofeo de su supuesta victoria, tramó una venganza cruel y calculada. Cuando Potifar regresó a casa, ella le presentó una actuación digna de una tragedia. Con lágrimas de cocodrilo y una voz temblorosa, le mostró el manto como evidencia de una mentira monstruosa. Acusó a José de haber intentado abusar de ella, de haber traicionado la confianza de su amo. Pintó al hombre más íntegro como un depredador, cuando en realidad él había sido la víctima de su acoso incesante. La injusticia que siguió es estremecedora. Potifar, consumido por la ira y la humillación, no investigó, no cuestionó. La palabra de su esposa, una mujer de su estatus, pesaba más que los años de servicio fiel de un esclavo extranjero. José, el inocente,
Fue despojado de su cargo, de su dignidad y de su libertad. Fue arrojado a la prisión del rey, un lugar oscuro y húmedo donde muchos entraban, pero pocos salían con vida, un hoyo de desesperanza. Sin embargo, hermanos, es aquí, en la oscuridad más profunda, donde la mano soberana de Dios se revela con mayor claridad. Aunque el plan de una mujer malvada pareció triunfar, aunque José fue castigado por un crimen que no cometió, Dios estaba tejiendo un propósito mucho mayor. Esa prisión no sería su tumba, sino su crisol. Sería el lugar donde interpretaría los sueños que lo llevarían ante el mismo faraón. Sería el escalón inesperado que lo elevaría de prisionero a primer ministro, convirtiéndolo en el salvador de la misma nación que lo había encarcelado injustamente. La mujer de Potifar representa la tentación que no conoce límites, la lujuria que al ser rechazada se disfraza de víctima para ejecutar una venganza devastadora. Su historia es una advertencia eterna sobre los peligros de un corazón no gobernado por Dios. No solo intentó corromper a un hombre justo, al fracasar, usó su poder y su posición para intentar destruirlo. Su legado es un recordatorio sombrío de que la mentira puede tener victorias temporales, pero la verdad de Dios, al final, siempre prevalecerá. Capítulo 2. Dalila. Nuestra siguiente crónica nos lleva a los valles soleados de Sorek, una tierra fronteriza y peligrosa, escenario del perpetuo conflicto entre Israel y sus archienemigos, los filisteos. En este paisaje de viñedos y tensiones se desarrolló una de las historias de amor y traición más trágicas y destructivas de toda la Biblia. Es la historia de un hombre tocado por Dios con una fuerza sobrehumana y de la mujer que descubrió que la debilidad más grande de un gigante no reside en sus músculos, sino en su corazón. El hombre era Sansón, un nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Su vida era un pacto viviente, y como señal de ese pacto, su cabello nunca había sido cortado. A cambio, Dios le otorgó una fuerza que desafiaba toda comprensión humana. Sansón era el terror de los filisteos, el campeón de Israel, un ejército de un solo hombre. Sus hazañas eran material de leyenda. Había despedazado a un león con sus propias manos como si fuera un cabrito. Había derrotado a 1000 soldados filisteos usando solo la quijada de un asno, y había arrancado las pesadas puertas de la ciudad de Gaz, llevándolas sobre sus hombros hasta la cima de un monte. Pero hasta el hombre más fuerte tiene una debilidad, y la de Sansón era una inclinación fatal por mujeres que no compartían su fe ni su lealtad a Dios. Su corazón, tan fuerte en la batalla, era frágil y vulnerable ante la belleza femenina, y fue en el corazón del territorio enemigo donde conoció a Dalila. La Escritura no nos dice mucho sobre ella, pero su nombre ha quedado grabado en la historia como sinónimo de traición. Su belleza era legendaria, un arma tan peligrosa como la espada más afilada. El amor que Sansón sintió por ella fue inmediato, una pasión arrolladora que nubló su juicio y lo cegó ante el peligro evidente. Se entregó a ella de una manera que ningún ejército filisteo jamás había logrado. Los príncipes filisteos, humillados una y otra vez por la fuerza de Sansón, vieron en esta relación su oportunidad de oro. Se acercaron a Dalila no con amenazas, sino con una propuesta que apelaba a la parte más oscura del alma humana, la codicia. La oferta era astronómica. Cada uno de los 5 príncipes le ofreció 1100 piezas de plata. En total, 5500 piezas de plata. Una fortuna que podía comprar ejércitos, palacios, una vida de lujo inimaginable. El precio era simple, pero terrible: descubrir el secreto de la fuerza de Sansón y entregarlo. Dalila aceptó sin dudarlo. ¿Hubo alguna vez amor en su corazón por Sansón?
La Biblia no lo sugiere. Para ella, el afecto del hombre más fuerte del mundo era simplemente una moneda de cambio. Su corazón, ya corrompido por la avaricia, no vio la traición como un acto despreciable, sino como un negocio rentable. Así comenzó un juego mortal de seducción y engaño, una danza macabra que se extendería durante semanas. Cada caricia era una mentira, cada palabra dulce era una trampa. Dalila se convirtió en una actriz consumada, desempeñando el papel de amante devota mientras su mente estaba fija en la recompensa. La primera vez, con una voz melosa le preguntó: «Yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podrás ser atado para ser dominado». Sansón, quizás jugando, le mintió. Le dijo que si lo ataban con 7 mimbres verdes, cuerdas frescas de arco, se debilitaría. Dalila, siguiendo las instrucciones de los filisteos, esperó a que se durmiera, lo ató y gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Pero él rompió los mimbres como si fueran hilos quemados por el fuego. La segunda vez, ella fingió estar herida. «He aquí me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado». Sansón le dio otra mentira: cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas. De nuevo, la misma escena se repitió. Dalila lo ató, los filisteos esperaron al acecho, y Sansón rompió las cuerdas de sus brazos como un hilo. La tercera vez, la frustración de Dalila crecía. Su manipulación se volvió más intensa. Le tejió las 7 trenzas de su cabello en la trama de un telar. Pero una vez más, al grito de alarma, Sansón se despertó y arrancó la estaca del telar junto con la tela. Cada fracaso alimentaba la determinación de Dalila. Ella era como una serpiente, paciente, persistente, esperando el momento exacto para clavar sus colmillos. Su táctica cambió del encanto a la presión psicológica. Día tras día, lo atormentaba. Ya no eran preguntas curiosas, eran reproches, chantajes emocionales. Leemos en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 16, que aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Imaginen la escena: un hombre que podía derrotar ejércitos, que no temía a leones ni a puertas de ciudades, estaba siendo desgastado día y noche por las palabras de una mujer. ¿Cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Le decía con lágrimas en los ojos, haciéndole sentir culpable, jugando el papel de la víctima, cuando en realidad era la depredadora. Su presión era constante, implacable, una tortura emocional diseñada para romper la voluntad del campeón de Israel. Y finalmente, exhausto, con el alma angustiada hasta la muerte, Sansón cedió. En un momento de debilidad fatal, le confesó su secreto más sagrado, el corazón de su pacto con Dios. Le dijo: «Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres». En ese instante, Dalila supo que había ganado. No había duda en su voz. Era la verdad. Hizo que se durmiera sobre sus rodillas. Un gesto de intimidad que ahora era el preludio de la más vil traición. Mientras él dormía, confiado y vulnerable, ella llamó a un hombre para que, silenciosamente, cortara las 7 trenzas de su cabello. Con cada mechón que caía al suelo, el poder sobrenatural que había protegido a Sansón durante años se desvanecía como el humo en el viento. Entonces, por última vez, gritó: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él se despertó, confiado, pensando que se libraría como las otras veces. Pero cuando intentó luchar, descubrió con horror que su fuerza se había ido. El texto bíblico añade un detalle escalofriante.
Él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Los filisteos lo capturaron sin dificultad, y su venganza fue terrible. Le sacaron los ojos, asegurándose de que el hombre que había visto su belleza y había sido cegado por ella, nunca más viera la luz del día. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel como un animal de carga. El héroe de Israel, reducido a un objeto de entretenimiento en sus fiestas paganas. La traición de Dalila no solo destruyó a un hombre, dejó a una nación vulnerable. Sansón era el juez designado por Dios para proteger a Israel. Su caída significó la intensificación de la opresión filistea. Dalila había vendido no solo a su amante, sino la seguridad de todo un pueblo por un puñado de plata. Su historia es una advertencia poderosa sobre la capacidad destructiva de la codicia y la traición. Dalila representa a aquellos que están dispuestos a profanar lo más sagrado por ganancia personal, a pisotear el amor y la confianza para satisfacer sus ambiciones materiales. Su legado nos recuerda que las peores cadenas no son las de bronce, sino las que se forjan con mentiras en el nombre del amor. Capítulo 3. Herodías. Ahora viajamos en el tiempo hasta los palacios dorados de Galilea. Durante el reinado del Imperio Romano, aquí, en una corte donde el lujo decadente y la corrupción política convivían en una danza macabra, se gestó uno de los crímenes más atroces contra la justicia divina registrados en el Nuevo Testamento. La arquitecta de este crimen fue Herodías, una mujer cuya belleza solo era superada por su ambición desmedida y su absoluto desprecio por las leyes de Dios y de los hombres. Herodías no era una mujer común, pertenecía a la dinastía herodiana, una familia marcada por la intriga, el asesinato y una sed insaciable de poder. Había estado casada con Herodes Filipo, hermano de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, pero su corazón ambicioso no se conformaba con ser la esposa de un príncipe menor sin verdadero poder. Cuando vio la oportunidad de ascender, de convertirse en la esposa del gobernante de Galilea y Perea, no dudó, abandonó a su marido y en un acto que escandalizó a toda la nación judía, se casó con su propio cuñado. Esta unión no solo era adúltera, sino incestuosa según la ley mosaica, una afrenta directa a Dios. Este escándalo real no pasó desapercibido. Murmullos de desaprobación recorrían las sinagogas y los mercados. Pero en medio de los susurros, una voz se alzó con la fuerza de un trueno. Una voz que no temía a reyes ni a imperios. Era la voz de Juan el Bautista, el profeta del desierto, el hombre llamado por Dios para preparar el camino del Señor Jesucristo. Juan no era un diplomático, su mensaje era como una espada de dos filos, crudo y sin concesiones. Y cuando se enteró del matrimonio ilícito de Herodes y Herodías, no vaciló en proclamar la verdad públicamente, sin adornos. Como leemos en el Evangelio de Marcos capítulo 6, versículo 18, porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estas palabras, simples y directas, cayeron como brasas ardientes en el corazón de Herodías. Para ella, que había sacrificado su reputación y violado la ley para alcanzar su posición, las palabras del profeta eran más que una crítica. Eran una amenaza existencial. La legitimidad de su matrimonio, la base de su poder y estatus, estaba siendo cuestionada por el hombre más respetado de Israel. Si el pueblo escuchaba a Juan, todo su mundo, construido sobre la ambición y el engaño, podría desmoronarse. El odio de Herodías hacia Juan se volvió una obsesión. Cada sermón del profeta era una daga en su orgullo. Presionaba a su esposo, Herodes,
para que silenciara a esa voz molesta de forma permanente. Quería a Juan muerto. Herodes, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Era un hombre débil, gobernado por sus pasiones, pero no era un necio. Aunque había cedido a los encantos de Herodías, reconocía que Juan era un hombre justo y santo. El Evangelio nos dice que Herodes temía a Juan y le oía de buena gana. Las palabras del profeta lo perturbaban, pero también lo protegían. Temía las consecuencias políticas de matar a un hombre tan amado por el pueblo. Y quizás, en lo profundo de su alma, temía el juicio de Dios. Así que, para apaciguar a su esposa y a la vez protegerse a sí mismo, encarceló a Juan. Pero para Herodías, la prisión no era suficiente. Quería la cabeza de Juan, y esperó, con la paciencia de un depredador, el momento perfecto para su venganza. La oportunidad llegó durante la suntuosa celebración del cumpleaños de Herodes. El palacio rebosaba de invitados, los nobles, los altos oficiales militares y los principales ciudadanos de Galilea. El vino fluía sin control, la música llenaba el aire y la atmósfera estaba cargada de adulación y exceso. Es en momentos así, cuando los hombres poderosos bajan la guardia, que se cometen los errores más fatales. Herodías había preparado su jugada maestra. Su hija, Salomé, una joven de belleza cautivadora y gracia seductora, había sido instruida para ser el arma de su venganza. En el clímax de la fiesta, Salomé entró al gran salón y comenzó a danzar. Su danza no fue un simple entretenimiento, fue un espectáculo hipnótico, calculado para seducir y encantar, para despertar los sentidos de una audiencia embriagada. Los invitados quedaron fascinados, pero ninguno tanto como el propio Herodes, embriagado por el vino y arrebatado por la belleza de la danza. En un arranque de generosidad imprudente, hizo un juramento público ante todos sus dignatarios. Le dijo a Salomé: «Pídeme lo que quieras, y yo te lo daré». Y para que nadie dudara de su palabra, añadió: «Todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino». La promesa, hecha delante de la élite de Galilea, se convirtió en una cuestión de honor público. Retractarse sería una humillación insoportable. Salomé, siguiendo el plan, salió y le preguntó a su madre: «¿Qué pediré?». Este era el momento que Herodías había esperado durante meses. Su respuesta fue inmediata, fría y brutal: la cabeza de Juan el Bautista. Salomé regresó ante el tetrarca. La música se detuvo. Todas las miradas estaban sobre ella. Con la inocencia de la juventud, pronunciando la más macabra de las peticiones, dijo: «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». Un silencio helado cayó sobre el salón. La petición era tan grotesca, tan desprovista de misericordia, que incluso aquella corte acostumbrada a la intriga y la violencia quedó conmocionada. El Evangelio dice que el rey se entristeció mucho. En ese instante, Herodes comprendió la trampa. Sabía que estaba a punto de cometer un asesinato atroz contra un hombre inocente. Pero su orgullo, su miedo al qué dirán, fue más fuerte que su conciencia. Había hecho un juramento público. Su reputación estaba en juego. Con el corazón apesadumbrado, pero con la voluntad endurecida por el pecado y la presión social, dio la orden. Envió a un verdugo a la prisión con la instrucción más terrible. El ejecutor cumplió la orden sin demora, y en cuestión de minutos, la cabeza del hombre que Jesús llamaría el más grande de los nacidos de mujer fue traída en una bandeja de plata, como un trofeo sangriento, y entregada a la joven danzarina. Y ella, a su vez, se la entregó a su madre. La satisfacción en los ojos de Herodías debió ser la de una victoria total.
La voz que la había condenado había sido silenciada para siempre. Su triunfo parecía completo. Pero Herodías no entendía que, al extinguir la vida del mensajero, acababa de sellar su propia sentencia de condenación eterna. Había silenciado la voz que llamaba al arrepentimiento, rechazando así la última oportunidad de gracia. Su victoria terrenal se convirtió en su derrota eterna. La historia de Herodías es una advertencia escalofriante sobre los peligros mortales del orgullo herido y la ambición desmedida. Representa a todos aquellos que, cuando la verdad amenaza sus intereses y su estilo de vida, eligen silenciar al mensajero en lugar de examinar el mensaje. Es un recordatorio de que se puede matar al profeta, pero nunca se podrá matar la verdad de Dios. Capítulo 4. Atalía. En los anales de la historia de Judá, un reino que descendía del linaje del rey David, pocos nombres evocan tanto horror y repulsión como el de Atalía. Su historia no es una de seducción o manipulación sutil, es una crónica de brutalidad descarnada, una demostración escalofriante de hasta dónde puede llegar la ambición, cuando el corazón humano se divorcia por completo de la voluntad de Dios y de los lazos más sagrados de la sangre. Para entender a Atalía, debemos mirar a sus raíces. Ella era la hija de la pareja real más infame de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel creció en una corte donde la adoración al dios pagano Baal era la religión oficial y donde la crueldad, la idolatría y el asesinato político eran las herramientas cotidianas del poder. Llevaba en sus venas la semilla de la corrupción, y cuando fue dada en matrimonio a Joram, rey de Judá, como parte de una alianza política, esa semilla venenosa fue plantada en el corazón del reino del sur. Como reina consorte de Judá, Atalía ejerció una influencia perniciosa sobre su esposo, introduciendo el culto a Baal y corrompiendo la pureza de la adoración al Dios verdadero. A la muerte de su esposo, su hijo Ocosías ascendió al trono, y ella continuó gobernando desde las sombras como la reina madre, consolidando su poder e influencia. Pero su posición privilegiada se vio amenazada de forma repentina y violenta. Su hijo Ocosías fue asesinado durante la purga sangrienta de Jehú, un comandante del ejército a quien Dios había ungido para exterminar la casa impía de Acab. La muerte de su hijo debería haber sido un momento de reflexión para Atalía, una señal del juicio divino que caía sobre su familia idólatra. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que brotó de su corazón fue una ambición tan feroz y desnaturalizada que la llevaría a cometer atrocidades que desafían la imaginación. Al recibir la noticia de la muerte del rey Ocosías, Atalía no lloró como una madre. Vio una oportunidad. Con su hijo muerto, los herederos legítimos al trono de David eran sus nietos, los hijos de Ocosías. Pero Atalía no tenía ninguna intención de hacerse a un lado, de servir como regente o de ver a otro de su sangre ocupar el trono. Ella quería el poder absoluto y estaba dispuesta a pagar el precio más alto, con la sangre de su propia familia. La decisión que tomó en ese momento es tan monstruosa que las páginas de la Escritura la registran con una solemnidad escalofriante. El segundo libro de Reyes, capítulo 11, versículo 1, lo narra con una brevedad brutal. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Detengámonos a procesar el horror de estas palabras. Destruyó toda la descendencia real. Esos no eran extraños, eran sus propios nietos. Príncipes, niños, algunos quizás bebés de pecho, cuyo único crimen era haber nacido en la línea sucesoria del trono de David.
La ejecución de esta orden fue tan cruel como su concepción. Los pequeños fueron arrancados de los brazos de sus madres y nodrizas y asesinados sin piedad, por orden de su propia abuela. Los llantos y las súplicas de la corte no movieron ni un ápice el corazón de piedra de Atalía, quien observaba la masacre con la fría satisfacción de quien elimina obstáculos en su camino al poder. Con el linaje de David aparentemente exterminado, Atalía se proclamó reina de Judá. Durante 6 largos y oscuros años reinó con puño de hierro. Su gobierno fue una tiranía caracterizada por la promoción activa de la idolatría, la persecución de los fieles a Dios y una corrupción que se infiltró en cada nivel del reino. El templo del Señor fue profanado y descuidado, mientras los altares a Baal florecían bajo su patrocinio. Parecía que la promesa de Dios a David, de que su linaje nunca faltaría en el trono, había sido rota por la crueldad de una mujer. Pero Dios, en su soberanía, siempre preserva un remanente. En medio de la masacre, una mujer valiente llamada Josaba, que era hermana del difunto rey Ocosías y esposa del sumo sacerdote Joiada, había actuado con rapidez y coraje. Logró rescatar a uno de los bebés reales, un niño llamado Joás, y lo escondió. Con un riesgo personal inmenso, lo llevó al templo del Señor, y allí, en las cámaras sagradas, el niño creció en secreto durante 6 años, protegido y educado por el sumo sacerdote, mientras la usurpadora Atalía reinaba, ignorante de que el legítimo rey estaba vivo. Cuando Joás cumplió 7 años, el sumo sacerdote Joiada supo que había llegado el momento. Con una planificación meticulosa y secreta, organizó una conspiración. Reunió a los capitanes de la Guardia Real, a los levitas y a los líderes del pueblo que aún permanecían leales al Dios de sus padres. El día escogido para el golpe de estado fue un sábado, cuando el templo estaba lleno de adoradores. Joiada armó a los guardias con las lanzas y los escudos del rey David, que se guardaban en el templo. En un momento cuidadosamente orquestado, sacaron al joven Joás ante el pueblo, le pusieron la corona, le entregaron el testimonio de la ley y lo ungieron rey. Inmediatamente, todo el pueblo comenzó a batir las manos y a gritar con un júbilo contenido durante 6 años. ¡Viva el rey! El estruendo de la aclamación llegó hasta el palacio. Atalía, al escuchar la conmoción, corrió hacia el templo para ver qué sucedía. Lo que vio la llenó de un horror helado. Allí, de pie junto a la columna, según la costumbre de los reyes, estaba el niño que ella creía haber matado hacía años, coronado y aclamado por el pueblo. Su mundo, construido sobre un fundamento de sangre y tiranía, se desmoronaba ante sus ojos. Desesperada, se rasgó las vestiduras y gritó con todas sus fuerzas: ¡Traición! ¡Traición! Pero sus palabras se perdieron en el viento. El pueblo había elegido. El sumo sacerdote Joiada dio la orden a los capitanes: sacadla de los recintos del templo, y al que la siga, matadlo a filo de espada. No querían que su sangre impía profanara la casa de Dios. La arrestaron y la llevaron por el camino de la entrada de los caballos del palacio real. Y allí, fuera de los muros sagrados, la reina que había masacrado a sus nietos para robar un trono, recibió la muerte que sus crímenes abominables habían merecido. La muerte de Atalía marcó el fin de una era de terror y el comienzo de una gran restauración en Judá. El templo fue purificado, los altares de Baal fueron destruidos y el pacto con el Dios verdadero fue renovado. La historia de Atalía es quizás el ejemplo más extremo en la Biblia de la ambición sin freno moral. Representa el poder destructivo de aquellos que están dispuestos a sacrificar los lazos más sagrados, incluso los de la propia sangre, para satisfacer su insaciable sed de control y dominio.
Es una advertencia sombría de que un trono construido sobre la tumba de inocentes nunca podrá permanecer en pie. Capítulo 5. Jezabel. Si hay un nombre en toda la historia bíblica que se ha convertido en el arquetipo del mal femenino, ese es Jezabel. Su nombre no solo evoca imágenes de una reina malvada, se ha convertido en un símbolo de corrupción espiritual, persecución implacable y rebelión descarada contra el Dios Altísimo. Su historia no es la de una sola traición, sino la de una guerra sistemática contra la fe de toda una nación. Y Jezabel no era israelita, era una princesa fenicia, hija de Etbaal, rey de Sidón. Su padre había sido un sacerdote del culto a Astarte, que llegó al trono asesinando a su predecesor. Jezabel creció en un ambiente donde la religión pagana, la política y la violencia estaban intrínsecamente unidas. Fue educada en la adoración a Baal, el dios de la tormenta y la fertilidad, y a Asera, su consorte. Estos cultos no eran benignos, involucraban rituales de prostitución sagrada y en ocasiones hasta sacrificios de niños. Cuando el rey Acab ascendió al trono del reino del norte de Israel, buscó fortalecer su posición mediante alianzas. Su matrimonio con Jezabel fue una de esas alianzas políticas, diseñada para asegurar la paz con la poderosa Fenicia. Pero Acab, en su debilidad y ceguera espiritual, no se dio cuenta de que al traer a Jezabel a su corte, no estaba importando a una esposa, sino un cáncer espiritual que metastatizaría y destruiría el alma de Israel. Jezabel llegó a Samaria no como una reina dispuesta a adaptarse a la fe de su nuevo pueblo, sino como una misionera fanática de su religión pagana. Con una voluntad de hierro y una determinación implacable, comenzó a ejecutar su plan, usando su influencia sobre su débil esposo Acab, que el texto describe como alguien que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ella institucionalizó la adoración a Baal en Israel. Construyó un gran templo a Baal en la capital, Samaria. Importó de su tierra natal a 450 profetas de Baal y a 400 profetas de Asera, y los puso en la nómina real, comiendo de la mesa del rey. Su proyecto fue una erradicación sistemática de la fe en el Dios de Israel. Ordenó que los altares del Señor fueran derribados y en una campaña de terror lanzó una persecución sangrienta contra los profetas de Dios. Muchos fueron asesinados y los que sobrevivieron tuvieron que esconderse en cuevas, como nos relata el primer libro de Reyes. Bajo la influencia de Jezabel, Israel se sumergió en la apostasía más profunda de su historia. El pueblo, siguiendo el ejemplo de sus reyes, comenzó a adorar a los ídolos, olvidando el pacto que sus antepasados habían hecho con el Dios que los liberó de Egipto. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin un testigo. En medio de esta oscuridad asfixiante, levantó a un hombre forjado en el fuego del desierto, Elías, el Tisbita, un profeta cuyo celo por la gloria de Dios era tan feroz como la pasión de Jezabel por la idolatría. Elías se convirtió en su némesis, el único hombre que se atrevía a desafiarla directamente. El enfrentamiento culminante tuvo lugar en el Monte Carmelo. Fue una batalla épica, no de espadas, sino de fe. Elías, solo, contra los 850 profetas de Baal y Asera, desafió a los profetas paganos a que invocaran a su Dios, para que enviara fuego del cielo. Durante horas, ellos clamaron, danzaron y se cortaron a sí mismos en un frenesí, pero Baal permaneció en silencio. Luego, Elías reconstruyó el altar del Señor, lo empapó de agua y oró una simple y poderosa oración. Inmediatamente cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aun lamió el agua que estaba en la zanja.
Ante esta demostración innegable del poder del Dios verdadero, todo el pueblo cayó sobre sus rostros y exclamó: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Tras esto, Elías ordenó la ejecución de los profetas de Baal. Cuando la noticia de la humillación y masacre de sus profetas llegó a oídos de Jezabel, su reacción no fue de temor ni de reflexión, fue de una ira asesina. Envió un mensajero a Elías con una amenaza de muerte directa. Así me hagan los dioses, y aun me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esta amenaza tan audaz y blasfema revela la esencia de Jezabel, una mujer que se veía a sí misma en guerra directa contra el Dios de Israel. Pero su maldad no se limitaba a la esfera religiosa. Su desprecio por la justicia se manifestó en uno de los episodios más infames del Antiguo Testamento: el asesinato de Nabot. Nabot era un hombre justo que poseía una viña junto al palacio del rey Acab. El rey codició la viña y se ofreció a comprarla. Pero Nabot se negó, ya que la ley de Dios prohibía vender la herencia de los antepasados. Acab regresó al palacio abatido y malhumorado, como un niño caprichoso. Jezabel, al verlo, no le ofreció consuelo sino desprecio. Le dijo: ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Con una frialdad calculada, ella tomó el asunto en sus propias manos. Orquestó un complot diabólico. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y las envió a los ancianos de la ciudad de Nabot. En ellas, ordenaba que organizaran una farsa judicial. Debían proclamar un ayuno, sentar a Nabot en un lugar de honor y luego contratar a 2 hombres malvados, hijos de Belial, para que lo acusaran falsamente de haber blasfemado contra Dios y contra el rey. El castigo para tal crimen era la muerte por apedreamiento. El plan se ejecutó a la perfección. Los ancianos, ya sea por miedo o por corrupción, obedecieron. Nabot fue arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Sus hijos también fueron asesinados para que no quedaran herederos. Cuando Jezabel recibió la noticia, fue a Acab y le dijo triunfalmente: levántate y toma posesión de la viña, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Para ella, el asesinato de un inocente era simplemente un trámite administrativo. Pero la justicia divina no duerme. Cuando Acab bajó para tomar posesión de la viña manchada de sangre, se encontró cara a cara con su peor pesadilla. Elías, el profeta, pronunció la sentencia de Dios sobre él y su casa, y una profecía específica y terrible contra Jezabel. En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre. Y de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Años después, la profecía se cumplió con una exactitud aterradora. Jehú, el mismo hombre que había matado al hijo de Atalía, llegó a Jezreel para ejecutar el juicio de Dios sobre la casa de Acab. Jezabel, ahora una reina madre envejecida pero aún desafiante, enfrentó su destino no con súplicas, sino con arrogancia. Se pintó los ojos, adornó su cabeza y se asomó a una ventana para insultar a Jehú. Pero su desafío final fue inútil. Jehú ordenó a los eunucos que estaban con ella: echadla abajo. Y ellos la arrojaron desde la ventana. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, y su sangre salpicó los muros y los caballos. Después de que Jehú comió y bebió, ordenó que la enterraran por ser hija de rey. Pero cuando sus siervos fueron a buscar el cuerpo, encontraron solo el cráneo, los pies y las palmas de las manos. Los perros se habían comido el resto, cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra. La historia de Jezabel
Es la advertencia definitiva sobre las consecuencias de la rebelión persistente contra Dios. Ella representa el poder destructivo de una influencia impía, demostrando cómo una sola persona, entregada al mal, puede corromper instituciones enteras y arrastrar a una nación completa hacia el abismo del juicio divino. Capítulo 6. Mical. No todas las mujeres peligrosas de la Biblia lo son por asesinato o por traición espectacular. Algunas lo son de una manera más sutil, pero igualmente destructiva. Su peligro no reside en la espada o el veneno, sino en un corazón endurecido por el orgullo, la amargura y el desprecio hacia la manifestación genuina de Dios. Tal es la trágica historia de Mical, hija del rey Saúl, y la primera esposa del rey David. La historia de Mical comienza como un cuento de hadas. Era una princesa, y se enamoró del joven héroe de Israel, David, el pastor que había derrotado a Goliat. El primer libro de Samuel nos dice que Mical, la hija de Saúl, amaba a David. Su amor parecía puro y valiente. De hecho, arriesgó su propia vida para salvar a David de la ira asesina de su padre, el rey Saúl, ayudándolo a escapar por una ventana. En sus inicios, Mical aparece como una figura noble y leal, pero la vida de Mical dio un giro trágico. Después de la huida de David, su padre, en un acto de despecho, la entregó como esposa a otro hombre. Durante los años en que David fue un fugitivo, Mical vivió separada de él, atrapada en las intrigas de una corte en decadencia. Cuando David finalmente fue coronado rey de todo Israel, reclamó a Mical como su esposa legítima. Pero la mujer que regresó a su lado ya no era la misma joven enamorada. Los años de separación, el dolor y quizás el resentimiento por sentirse abandonada, habían sembrado en su corazón una semilla de amargura. Había crecido en la corte de Saúl, un lugar de formalidad, pompa y una religiosidad externa, que se preocupaba más por las apariencias que por la pasión del corazón. Esta educación forjó en ella una mentalidad rígida sobre cómo un rey debía comportarse. El momento culminante de su tragedia personal, y la razón por la que está en esta lista, llegó en uno de los días más gloriosos de la historia de Israel. David, con un corazón rebosante de gozo, decidió traer el Arca del Pacto, el símbolo de la presencia misma de Dios, a Jerusalén. Para David, este no era un acto político, era el cumplimiento de su más profundo anhelo espiritual, tener a Dios habitando en medio de su pueblo. La procesión que traía el arca era una explosión de júbilo. El segundo libro de Samuel, capítulo 6, describe la escena. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y David, el rey guerrero, el monarca ungido, se despojó de sus vestiduras reales y, vestido solo con un efod de lino, una prenda sacerdotal simple, danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Su danza no era una actuación, era la expresión espontánea, desinhibida y apasionada de un corazón abrumado por la gratitud y el amor a su Dios. No le importaba su dignidad real, no le importaba lo que pensaran los demás. En ese momento, solo existían él y su Señor. Pero mientras todo Israel celebraba, alguien observaba la escena desde la ventana de un palacio, Mical, y lo que vio no la llenó de gozo, sino de desprecio. En lugar de ver a un rey humillándose con alegría ante el Rey de Reyes, vio a un hombre vulgar degradándose públicamente. En lugar de reconocer la belleza de un corazón completamente entregado a Dios, vio un comportamiento indigno de su estatus social. Su orgullo y su formalismo religioso la cegaron ante la gloria del momento.
El texto dice que lo vio el rey David saltando y danzando delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Cuando David regresó a su casa para bendecir a su familia, radiante de gozo, no fue recibido con una celebración, sino con un sarcasmo venenoso. Mical salió a su encuentro y le dijo, con palabras que goteaban desdén: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Sus palabras revelaron la profunda ceguera espiritual de su corazón. Había reducido uno de los actos de adoración más puros de la historia de Israel a una simple cuestión de etiqueta y protocolo real. Su orgullo era tan grande que no podía concebir que, ante la majestad de Dios, la dignidad humana se vuelve irrelevante. La respuesta de David fue firme, revelando el abismo que se había abierto entre ellos. Le dijo: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». David estableció una prioridad clara. La aprobación de Dios estaba infinitamente por encima de la aprobación humana, incluso la de su propia esposa. Su corazón de adorador no podía ser domesticado por consideraciones sociales. El juicio divino sobre Mical fue sutil, pero definitivo y profundamente triste. El pasaje concluye con una frase lapidaria: «Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte». La esterilidad, en aquella cultura, era vista como una gran desgracia. Pero aquí es también simbólica. Al despreciar la pasión y la vida de la adoración genuina a Dios, al cerrar su corazón al gozo espiritual, Mical se desconectó de la fuente de toda vida y fecundidad. Se quedó atrapada en su propio palacio de amargura y orgullo, estéril no solo físicamente, sino espiritualmente. Mical representa a todos aquellos que permiten que el orgullo, las apariencias sociales y las heridas del pasado los cieguen ante las manifestaciones gloriosas de Dios. Su historia es una advertencia solemne sobre los peligros de un corazón crítico y cínico. Un corazón que valora más el decoro humano que la devoción divina. Es el peligro de tener una religión de formas vacías, en lugar de una relación viva y apasionada con el Dios viviente. Capítulo 7. La mujer de Lot. Neluter. Nuestra siguiente historia nos lleva a las llanuras ardientes de Sodoma y Gomorra, ciudades cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de depravación y juicio divino. En este escenario de pecado desbordado, encontramos una de las lecciones más poderosas y concisas de toda la Biblia sobre la obediencia, el apego al mundo y las consecuencias eternas de un corazón dividido. La protagonista es una mujer a la que la Escritura ni siquiera le da un nombre. La conocemos simplemente como la mujer de Lot, y su destino, convertirse en una estatua de sal, se ha erigido como un monumento de advertencia para todas las generaciones. Lot era el sobrino de Abraham, el padre de la fe. Había viajado con su tío desde Ur de los Caldeos, compartiendo la bendición y la prosperidad que Dios derramaba sobre el patriarca. Pero a medida que sus rebaños crecían, el conflicto entre sus pastores los obligó a separarse. Abraham, con generosidad, le dio a Lot la primera elección de la tierra. Y aquí, Lot tomó una decisión basada no en la dirección de Dios, sino en la apariencia de sus ojos. Leemos en Génesis, capítulo 13, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová,
La tierra era fértil, próspera, atractiva, y así fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lo que comenzó como una decisión económica se convirtió en una catástrofe espiritual. Lot y su familia, incluyendo a su esposa, se establecieron en una ciudad cuya maldad era tan grande que su clamor había subido hasta el trono de Dios. La esposa de Lot participó de esta decisión. Gradualmente se adaptó a la vida en Sodoma. Lo que al principio pudo haberla escandalizado, la inmoralidad, la violencia, la perversión, con el tiempo se volvió familiar, luego tolerable y finalmente normal. Su corazón echó raíces en Sodoma. Su hogar estaba allí, sus amistades, sus posesiones, su vida social, todo estaba entrelazado con la cultura de una ciudad condenada. Este es uno de los peligros más sutiles para el creyente, la asimilación gradual al mundo, hasta que el corazón se ancla más en los tesoros terrenales que en las promesas celestiales. Cuando Dios determinó destruir las ciudades, envió a 2 ángeles para rescatar a Lot y a su familia. Encontraron a una familia tan integrada en la cultura pecaminosa que apenas podían creer en la inminencia del juicio. Los yernos de Lot pensaron que estaba bromeando. La propia familia vaciló tanto que los ángeles tuvieron que tomarlos de la mano y sacarlos literalmente a la fuerza de la ciudad. La orden divina transmitida por los ángeles fue cristalina y urgente. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. No mires tras ti. Esta no era una instrucción arbitraria, tenía un profundo significado espiritual. Mirar atrás no era un simple gesto de curiosidad, era un acto del corazón. Simbolizaba el anhelo, el apego, la nostalgia por aquello que Dios había juzgado y determinado destruir. Era una declaración de que, a pesar de la salvación, una parte de su corazón todavía pertenecía al mundo condenado. Mientras huían en la penumbra del amanecer, con el cielo comenzando a llover fuego y azufre, la mujer de Lot debió sentir una lucha interna terrible. Por un lado, el instinto de supervivencia y el terror del juicio la impulsaban hacia adelante. Pero por otro, su corazón estaba siendo arrastrado hacia atrás, hacia su casa, bellamente decorada, hacia sus posesiones, acumuladas durante años, hacia sus amigos y, trágicamente, hacia sus hijas casadas que se habían quedado en la ciudad. La tentación de dar una última mirada se volvió irresistible. A pesar de la advertencia directa de los mensajeros de Dios, a pesar de ser testigo de un acto de salvación sobrenatural, su corazón dividido no pudo resistir el impulso. En un acto de desobediencia fatal, miró hacia atrás. La consecuencia fue instantánea, era irreversible. Génesis capítulo 19, versículo 26, lo relata con una simplicidad aterradora. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. El simbolismo es profundo. La sal es un conservante. Ella quedó preservada para siempre en el acto de su desobediencia, congelada en el tiempo como un testimonio eterno de las consecuencias de un corazón que anhela el mundo que Dios está juzgando. Su cuerpo se convirtió en un monumento a la indecisión, un recordatorio de que no se puede huir del juicio con los pies mientras el corazón se queda atrás. Jesús mismo usó su historia como una advertencia solemne para los últimos tiempos. En el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 32, dio la orden más corta y una de las más inquietantes de todo el Nuevo Testamento. Acordaos de la mujer de Lot. Recordarla es recordar que la salvación requiere un abandono total y definitivo del pecado.
No es suficiente salir físicamente de Sodoma si nuestra mente y nuestro corazón permanecen allí. La mujer de Lot representa el peligro mortal de un afecto dividido, la tragedia de amar más las comodidades del mundo que la salvación de Dios. Su historia nos pregunta a cada uno de nosotros hoy, ¿hacia dónde mira nuestro corazón? ¿Hacia la salvación que tenemos por delante o hacia el mundo que estamos dejando atrás? Capítulo 8. La mujer de Job. En la tierra de Uz, un lugar de prosperidad y bendición, vivía un hombre llamado Job, cuya integridad era tan excepcional que Dios mismo se jactaba de él en las cortes celestiales. A su lado, compartiendo su vida, estaba su esposa, una mujer que había conocido años de abundancia, felicidad y el honor de ser la matriarca de una familia piadosa. Pero su fe, forjada en la comodidad, estaba a punto de ser sometida a una prueba de fuego que revelaría la verdadera condición de su corazón. Durante años, la mujer de Job solo había conocido la bendición. Había dado a luz a 7 hijos y 3 hijas. Había disfrutado de la inmensa riqueza de su esposo, el hombre más grande de todo el Oriente. Su vida era un testimonio visible de que servir a Dios traía recompensas tangibles. Su fe, como la de muchos, estaba entrelazada con su prosperidad. Pero entonces, en un solo día, el cielo se desplomó sobre ellos. En una serie de calamidades devastadoras perdieron todo: sus bueyes, sus asnas, sus ovejas, sus camellos, sus sirvientes. Todo fue aniquilado. Y luego, el golpe más desgarrador, el que destrozaría el corazón de cualquier madre. Un gran viento del desierto derribó la casa donde sus 10 hijos celebraban, matándolos a todos. El dolor que atravesó el corazón de esta mujer es inimaginable. Perder un hijo es una tragedia. Perder a los 10 en un instante es un abismo de sufrimiento que las palabras no pueden describir. La reacción de Job ante esta pérdida monumental fue asombrosa. Se rasgó el manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, adoró, diciendo las famosas palabras: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero la respuesta de su esposa fue radicalmente diferente. Mientras Job encontraba la fuerza para adorar en medio de la ruina, el fundamento de la fe de ella se resquebrajaba. Comenzó a cuestionar todo lo que había creído. ¿Dónde estaba el Dios justo que recompensa a los íntegros? Y la prueba aún no había terminado. Satanás recibió permiso para tocar el cuerpo de Job, y Job fue herido con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Su cuerpo se convirtió en una masa de llagas purulentas. Se sentaba entre cenizas, rascándose con un trozo de cerámica, un espectáculo de miseria tan repulsivo que sus propios amigos apenas lo reconocieron. Para su esposa, este fue el punto de quiebre. Ver al hombre que amaba, el patriarca próspero y respetado, reducido a un estado de sufrimiento tan abyecto, destrozó lo último que quedaba de su fe. La desesperación que se apoderó de ella no era solo tristeza, era una crisis existencial profunda. Si esta era la recompensa por una vida de integridad, si este era el resultado de temer a Dios, entonces todo su sistema de creencias se había derrumbado. Fue en este estado de total desesperanza, con el corazón roto por el dolor y la amargura, que pronunció las palabras que la inmortalizarían en la historia bíblica. Mirando a su esposo sufriente, le dijo, según el libro de Job, capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Estas palabras, terribles en su crudeza, brotaron de un corazón que había llegado al final de su cuerda.
revelan que su fe había sido transaccional, fundamentada en las bendiciones recibidas, no en el carácter inmutable de Dios. Su consejo a Job era, en esencia, renuncia. Si Dios no cumple su parte del trato, bendecid a los justos, entonces abandona tu integridad, maldice su nombre y busca en la muerte el único escape del dolor. Para ella, una vida de fe sin las bendiciones tangibles de Dios no tenía sentido. La respuesta de Job es una de las correcciones más profundas y reveladoras de la Biblia. No la insultó, pero tampoco minimizó la gravedad de sus palabras. Le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Con esta pregunta retórica, Job establece un principio fundamental de la fe madura. La adoración genuina no está condicionada a las circunstancias. Confiar en Dios significa confiar en Él, tanto en la abundancia como en la pérdida, en la salud como en la enfermedad. La diferencia entre Job y su esposa no era la cantidad de dolor que sentían, sino el ancla de su fe. La de Job estaba anclada en el carácter soberano de Dios, mientras que la de ella estaba anclada en las bendiciones visibles de Dios. Después de este intercambio, la mujer de Job desaparece de la narración. Permanece en un silencio que habla volúmenes. Podemos imaginarla atrapada en su amargura, incapaz de ver más allá del sufrimiento. Al final de la historia, cuando Dios restauró la fortuna de Job, dándole el doble de lo que había tenido, su esposa también participó de esa restauración. Tuvieron otros 7 hijos y 3 hijas, y vivieron para ver a sus descendientes. Pero la lección de su momento más oscuro permanece. La mujer de Job representa a todos aquellos cuya relación con Dios está condicionada. Es la voz de la fe que se desmorona cuando llega la prueba. Su historia no nos invita a juzgarla, sino a examinarnos a nosotros mismos. ¿Amamos a Dios por quien es o por lo que nos da? Nuestra fe puede sobrevivir al fuego de la aflicción. Ella es una advertencia solemne de que una fe que solo florece bajo el sol de la prosperidad se marchitará inevitablemente en el invierno del sufrimiento. Capítulo 9. Semiramis. Ahora nos aventuramos más allá de las páginas directas de la Biblia, hacia las brumas de la historia antigua, donde los hechos y las leyendas se entrelazan. Aquí emerge una figura tan influyente y siniestra que, aunque su nombre no aparece en la escritura, su espíritu y su sistema de creencias se convirtieron en la raíz de la idolatría que contaminaría a las naciones durante milenios y contra la cual los profetas de la Biblia lucharon incansablemente. Su nombre es Semiramis. Para entender a Semiramis, debemos retroceder hasta los albores de la civilización postdiluviana, a la llanura de Sinar. Allí, un hombre llamado Nimrod, descrito en Génesis, capítulo 10, como un vigoroso cazador delante de Jehová, fundó el primer imperio del mundo, Babel. Nimrod representa la rebelión organizada contra Dios. Fue él quien instigó la construcción de la Torre de Babel, un monumento a la arrogancia humana que buscaba alcanzar los cielos y hacerse un nombre, desafiando el mandato de Dios de llenar la tierra. La esposa de este rey rebelde era Semiramis. Cuando Nimrod murió, algunas leyendas dicen que de forma violenta, Semiramis se encontró con un imperio en sus manos y una sed de poder que superaba incluso a la de su difunto esposo. Entendió algo fundamental: el poder político es temporal, pero el poder religioso puede ser eterno. Y así, con una astucia diabólica, tramó un plan para no solo gobernar los cuerpos de los hombres, sino también sus almas. El primer paso fue deificar a su esposo muerto. Proclamó que Nimrod no había muerto realmente, sino que había ascendido para convertirse en el dios Sol.
Baal. Con esto, sentó las bases de un sistema religioso completamente nuevo, que desviaría la adoración del Creador invisible hacia una criatura visible, el Sol. Pero el golpe maestro de Semíramis fue aún más audaz. Meses después de la muerte de Nimrod, ella dio a luz a un hijo, al que llamó Tamuz, y aquí es donde su engaño alcanzó proporciones cósmicas. Declaró que este niño había sido concebido milagrosamente, que había sido impregnada por los rayos del sol, es decir, por el espíritu de Nimrod deificado. Proclamó que Tamuz era la reencarnación de su esposo. Con este acto, Semíramis creó la primera trinidad pagana de la historia: el padre deificado, Nimrod Baal, el hijo reencarnado, Tamuz, y en el centro de todo, ella misma, la madre, que se autoproclamó reina del cielo, la mediadora divina, la puerta de entrada a los dioses. Este sistema de adoración a la madre y el hijo se extendió como un virus espiritual. Cuando Dios confundió las lenguas en Babel, la gente se dispersó por toda la tierra, pero llevaron consigo esta religión falsa. Los nombres cambiaban con cada cultura, pero la esencia era la misma. En Egipto se convirtieron en Osiris, Isis y su hijo Horus. En Grecia, en Zeus, Hera y Dioniso. En Roma, en Júpiter, Venus y Cupido. En Asia, en Cibeles y Deoius. La reina del cielo y su hijo divino se convirtieron en el arquetipo central de casi todas las religiones paganas del mundo antiguo. Semíramis había diseñado un sistema que pervertía deliberadamente las verdades espirituales. Tomó la necesidad humana innata de adorar y la desvió hacia la creación, en lugar del Creador. Los rituales que instituyó eran abominaciones. El culto a la reina del cielo a menudo involucraba inmoralidad sexual, presentada como un acto sagrado de fertilidad. Exigía ofrendas y en algunos casos sacrificios humanos. Era una religión que apelaba a los sentidos y a los deseos carnales, mientras aprisionaba el alma en la oscuridad. La influencia de este sistema babilónico se infiltró incluso en el pueblo de Israel. El profeta Jeremías luchó amargamente contra la adoración a la reina del cielo. En el capítulo 44 de su libro, el pueblo le responde desafiantemente: ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo y para derramarle libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres. El profeta Ezequiel, en el capítulo 8 de su libro, tiene una visión aterradora. Dios lo transporta al templo de Jerusalén y le muestra las abominaciones que se cometen allí. Y en el versículo 14, Ezequiel ve mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, el hijo dios babilónico de Semíramis, llorando su muerte ritual en el mismo atrio del templo del Dios verdadero. Semíramis representa, por tanto, el poder seductor de la religión falsa, la creación de un sistema que parece espiritual, que tiene rituales, sacerdotes y deidades, pero que en su núcleo es una rebelión contra el único Dios verdadero. Su legado es una advertencia sobre cómo una sola persona, motivada por la ambición y la soberbia y entregada al servicio de las tinieblas, puede establecer estructuras de engaño que contaminen espiritualmente a millones de personas a lo largo de generaciones. Ella es la madre de la idolatría, la arquitecta original del sistema que la Biblia llama Misterio, Babilonia la Grande. Capítulo 10. La gran ramera del Apocalipsis. Nuestro viaje a través de las sombras de la historia nos lleva ahora a su culminación, no en el pasado, sino en una visión profética del fin de los tiempos. En la isla de Patmos, el apóstol Juan, exiliado por su fe,
Fue arrebatado en el espíritu para contemplar los eventos que cerrarán la historia humana. Y entre todas las visiones de juicios y tribulaciones, ninguna es más impactante y aterradora que la de una mujer misteriosa, una figura que representa la culminación de toda la corrupción espiritual que hemos explorado. La conocemos como la Gran Ramera, la mujer montada sobre la bestia. Juan la describe en el libro de Apocalipsis capítulo 17 con detalles escalofriantes. Es una figura de poder y seducción deslumbrantes. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Estos no son solo adornos, son los símbolos del poder real, la riqueza y la autoridad religiosa. Ella representa un sistema que fascina al mundo con su esplendor, pero en su mano sostiene un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Este cáliz dorado, hermoso por fuera, contiene la esencia de su ser, la idolatría, la perversión y el engaño espiritual que ofrece al mundo, y en su frente lleva escrito un nombre, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Este título es revelador. Ella es la heredera espiritual de Semíramis, la continuación de la rebelión de Babel. Es la madre, la fuente original de todos los sistemas religiosos falsos que han prostituido espiritualmente a la humanidad, alejándola del verdadero Dios. Juan la ve sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, en la profecía bíblica, representa el poder político y gubernamental del mundo en los últimos días, un imperio global que obtiene su poder directamente de Satanás. El hecho de que ella esté montada sobre la bestia indica una alianza impía. Es la unión del poder religioso falso con el poder político corrupto. Ella usa el poder del Estado para imponer su agenda, y el Estado usa la legitimidad que ella le otorga para controlar a las masas. Pero lo más espantoso de la visión es lo que Juan ve a continuación. Nos dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Su seducción no es detrás de su fachada de esplendor hay un odio asesino hacia todos aquellos que permanecen fieles a Cristo. Esta embriaguez representa un deleite sádico en la persecución y destrucción del pueblo de Dios. A lo largo de la historia, desde la Roma pagana hasta las persecuciones del fin de los tiempos, el espíritu de esta mujer ha estado detrás de cada gota de sangre de mártir derramada. Su influencia es global. El ángel le explica a Juan que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. No hay rincón de la tierra que escape a su influencia corruptora. Seduce a los reyes de la tierra para que cometan fornicación espiritual con ella, ofreciéndoles poder, placer y prosperidad a cambio de su lealtad. Este sistema no solo comercia con bienes materiales. El capítulo 18 de Apocalipsis, que describe su caída, enumera sus mercancías: oro, plata, perlas, seda. Pero la lista termina con el artículo más terrible: esclavos y almas de hombre. Su sistema trata a los seres humanos como objetos y comercia con sus almas eternas por ganancia temporal. En ella se concentran los pecados de todas las mujeres peligrosas que hemos visto. Tiene la lujuria y la venganza de la mujer de Potifar, la traición codiciosa de Dalila, el orgullo asesino de Herodías, la ambición desnaturalizada de Atalía y la corrupción sistemática de Jezabel. Es la manifestación final de todo lo que se opone a Dios. Pero la visión profética no termina con su triunfo. Revela también su destino inevitable. La misma bestia sobre la que monta, junto con sus reyes aliados, se volverá contra ella.
Aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Su destrucción no será un accidente, será el cumplimiento del plan soberano de Dios, quien pondrá en sus corazones ejecutar su juicio. Su caída será súbita y catastrófica. El Apocalipsis declara que, en una sola hora, vendrá su juicio. En una sola hora toda su riqueza será consumida. Los poderes políticos que ella usó se convertirán en el instrumento de su propia aniquilación. Y cuando caiga, una gran voz se escuchará en el cielo, diciendo: Aleluya, salvación y honra y gloria, y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. La gran ramera del Apocalipsis es la advertencia final. Representa el destino de todo sistema humano que busca la gloria, el poder y la riqueza en rebelión contra Dios. Pero también, y más importante, representa la promesa de la victoria final, de la justicia divina. Es la garantía de que al final de la historia, toda maldad será juzgada, toda lágrima de los santos será enjugada, y el reino de nuestro Señor y de su Cristo reinará por los siglos de los siglos. Hermanos y hermanas, hemos caminado juntos por un sendero oscuro, pero profundamente necesario, a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Hemos contemplado las vidas de 10 mujeres, cuyas decisiones no solo marcaron su propio destino, sino que alteraron el curso de la historia, dejando un legado de dolor y destrucción. Sus historias, como hemos visto, no son cuentos de hadas con moraleja. Son advertencias solemnes grabadas en la eternidad sobre el poder destructivo del pecado cuando se le permite reinar sin control en el corazón humano. Cada una de estas crónicas nos ha enseñado una verdad profunda y atemporal. La mujer de Potifar nos muestra cómo la lujuria rechazada se transforma en una venganza que no duda en destruir a un inocente. Dalila revela el poder devastador de la traición por codicia, capaz de derribar incluso al más fuerte. Herodías nos demuestra las consecuencias terribles de intentar silenciar la voz de la verdad cuando ésta confronta nuestro pecado. Atalía nos enseña los extremos monstruosos a los que puede llegar una ambición desmedida, aniquilando incluso los lazos de sangre. Jezabel representa la corrupción sistemática de una nación entera, impulsada por una sola voluntad entregada a la idolatría. Mical nos advierte sobre los peligros sutiles del orgullo religioso y la amargura que pueden cegarnos al gozo de la presencia de Dios. La mujer de Lot simboliza las consecuencias fatales de un corazón dividido, que intenta huir del juicio mientras anhela el mundo condenado. La esposa de Job nos muestra la fragilidad de una fe basada únicamente en las bendiciones, que se derrumba ante el sufrimiento. Semíramis revela los orígenes de la idolatría organizada, el plan maestro para desviar la adoración del Creador. Y la gran ramera del Apocalipsis representa la culminación final de toda esta rebelión y la certeza de su juicio definitivo. Pero en cada una de estas historias, en medio de la oscuridad, hemos visto también la mano soberana de Dios obrando. Vimos a José, traicionado e injustamente encarcelado, ser elevado para salvar a millones. Vimos la línea de David, casi exterminada por Atalía, ser preservada milagrosamente en el niño Joás. Vimos la justicia de Dios alcanzar a Jezabel y a todos los que desafiaron su nombre. Estas historias nos aseguran que, aunque el mal parezca triunfar temporalmente, la justicia divina nunca duerme. Dios no puede ser burlado. Es crucial recordar que estas mujeres no nacieron malvadas.
Cada una de ellas se enfrentó a encrucijadas, a momentos de decisión donde pudieron haber escogido un sendero diferente. Sus vidas nos recuerdan que la elección entre obedecer a Dios y seguir nuestros propios deseos es una batalla que libramos cada día. La diferencia entre una vida que honra a Dios y una que termina en ruinas a menudo reside en decisiones aparentemente pequeñas, en los compromisos que hacemos en secreto, en los rencores que alimentamos en nuestro corazón. Estas historias también nos enseñan sobre el inmenso poder de la influencia. Jezabel no solo se perdió a sí misma, arrastró a un reino entero a la apostasía. Semíramis estableció sistemas de engaño que han perdurado por milenios. Esto nos impone una responsabilidad tremenda. ¿Qué tipo de influencia estamos ejerciendo nosotros en nuestras familias, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras comunidades? Pero la Biblia no nos presenta estos relatos para condenarnos, sino para enseñarnos. Por cada mujer peligrosa, las Escrituras nos presentan ejemplos gloriosos de mujeres que usaron su influencia para el bien. La fe de Sara, la perseverancia de Ruth, la valentía de Esther, la devoción de Ana, la sumisión de María, la madre de Jesús. Ellas nos muestran que el mismo poder de influencia puede ser un instrumento de bendición, sanidad y redención. La gran lección que emerge de estas 10 historias es que cada uno de nosotros está dejando un legado. Podemos ser recordados como instrumentos de la gracia de Dios o como advertencias sobre los peligros del pecado. Mientras reflexionamos, preguntémonos con honestidad: ¿estamos construyendo o destruyendo? ¿Estamos acercando a las personas a Dios o alejándolas de Él? ¿Qué dirá la historia sobre el legado que dejaremos cuando nuestra vida terrenal llegue a su fin? Que el Señor nos conceda la sabiduría para aprender de estas crónicas, la humildad para reconocer nuestra propia vulnerabilidad al pecado y la gracia para caminar en obediencia a su palabra todos los días de nuestras vidas. Que seamos encontrados fieles, no como aquellos que corrompieron sus generaciones, sino como aquellos que fueron luz en medio de las tinieblas y sal que preservó la verdad en un mundo corrompido. Si este viaje a través de las profundidades de la naturaleza humana y la soberanía de Dios ha tocado tu corazón, y si anhelas conocer más las verdades eternas de la palabra de Dios, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones. Cada semana continuaremos explorando las historias y lecciones poderosas que Dios ha preservado para nuestra edificación. Déjanos un comentario contándonos cuál de estas 10 historias te impactó más y por qué. Y si crees que este mensaje puede ser de bendición para otros, compártelo. Ayúdanos a esparcir la luz de la palabra en un mundo que tanto la necesita. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la paz y la sabiduría de Dios sean contigo, hoy y siempre.